Buenas noches, estimado tutor. Buenas noches, compañeros. Me presento, mi nombre es David Silva Cando. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Continuando con el proyecto de vinculación para nuestra cartilla digital, en esta ocasión me voy a permitir hablarles sobre el ciberacoso escolar y académico. El ciberacoso escolar son las realidades que afrontan hoy en día nuestros niños, niñas y adolescentes en los centros educativos. El ciberacoso se conoce como acoso e intimidación a través de las tecnologías. El ciberacoso sucede cuando los chicos usan tecnología en línea para perjudicar a otros chicos. En otras palabras, utilizan el Internet para acosar y avergonzar a personas. Es a propósito y por lo general es constante. Hoy en día los chicos usan las redes sociales, los mensajes de texto y el correo electrónico para charlar con sus amigos. Esto significa que el ciberacoso puede ocurrir muy fácilmente. A veces el acoso cibernético sucede con solo un niño que envía un texto cruel, pero también puede ser un grupo de chicos que publican cosas humillantes acerca de alguien y después esos chicos envían el mensaje a más personas. Sánchez define al ciberacoso o ciberbullying como el uso intencionado de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de algunos menores, con la intención de hostigar, acosar, intimidar, insultar, molestar, vejar, humillar o amenazar a un compañero o compañera. Lo que caracteriza al ciberacoso es que se trata de una conducta deliberada, no accidental, realizada a través de medios electrónicos o digitales por individuos o grupo de individuos que, de forma reiterada, envían mensajes hostiles o agresivos a otros individuos o sobre otros individuos, con la intención de infligir daño a las víctimas. Hay que tomar en cuenta que esto puede constituir un delito penal. El ciberacoso es voluntario e implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través del medio electrónico. Las consecuencias del ciberbullying son devastadoras a nivel psicológico y emocional para la víctima. Su bienestar psíquico y salud emocional son vulnerados, todo lo cual lo hace más susceptible de sufrir en el futuro de depresión, ansiedad, fobia o trastornos de aprendizaje, entre otras. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿ah? Como tal, el ciberbullying o ciberacoso supone la situación de hostigamiento, abuso y vejación, sostenido y repetitivo a lo largo del tiempo de una persona por parte de un grupo de individuos. La característica fundamental es que para llevarse a cabo se vale de las redes informáticas y de los recursos tecnológicos que tenemos en la actualidad, como son la computadora, los teléfonos inteligentes, las tablets e incluso las consolas de videojuego. Dentro de los derechos digitales reconocidos en el Ecuador, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 en la ciudad de Nueva York, en la cual se establece el marco legal para poder interpretar los derechos de los niños y adolescentes. Los artículos que establecen los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran reconocidos en el Ecuador son, como lo había mencionado anteriormente en la Convención de los Derechos del Niño, está que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas. De igual manera, los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten a los niños, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez. Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte. En este sentido, sentarse a escuchar los problemas de los adolescentes es la base para evitar su reclusión en las tecnologías, cuya dependencia genera la falta de atención, disminución de las relaciones sociales
y la nomofobia, es decir, una conducta agresiva cuando no tienen acceso al teléfono móvil. Esta comunicación es recomendable iniciarla cuando aún son niños y no esperar a la adolescencia. Es algo que no cabe olvidar, pues en este tema tan importante de la relación entre adolescencia y las nuevas tecnologías, se habla en ocasiones de niños enganchados y padres desconectados, algo que debemos invitar. Esta convención consolida a los menores como titulares de derechos propios y se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años, a excepción de que se considere alcanzada antes la mayoría de edad en virtud de la ley aplicable. Por ello, la edad, esta edad y este tema es un buen motivo para las recomendaciones a los adolescentes sobre el uso de las tecnologías. ¿Cómo son? Se debe utilizar la tecnología solo en momentos de ocio. Hay que hacer una hora de ejercicio al día o otras actividades al aire libre, la música, la lectura también son ocios muy recomendables. Deben hacer planes con sus amigos fuera de casa. Para dormir bien es indispensable que no tengan pantallas en las habitaciones o a su vez dejarlas una hora antes de acostarse. No utilizar el móvil durante las horas dedicadas al estudio. Existen momentos en el día que son para la comunicación con la familia, las comidas, por ejemplo, en las que las pantallas no deben estar presentes. Hay que recordar que lo que suben los adolescentes a una red social se queda allí para siempre. Tengan cuidado con las fotos que comparten y envían por internet. Pregunten a sus padres y profesores sobre cómo proteger su privacidad. Si los insultan o chantajean, pidan ayuda, porque sí existen medios para protegerlos. Es importante que detecten los abusos en que pueden caer y que hay que evitar. Por ejemplo, la compulsión por actividad online, el abuso al cibersexo, adicción a los ciberromances, que hoy están muy de moda. El abuso a la sobreinformación a través de la búsqueda exagerada de información, como son las bases de datos, los programas que se descargan. El abuso en la acumulación de todo tipo de conocimientos, PDF, ebooks, música. Sentimientos de pérdida o vagabundeo por la red, navegaciones sin rumbo, el intercambio de mails o textos indiscriminadamente, o conseguir amigos sin conocer a ninguno, por ejemplo. Entonces, deben tomar los jóvenes y los padres de familia y las autoridades muy en cuenta este tipo de recomendaciones que son de mucha utilidad para prevenir el ciberacoso. La Convención de los Derechos del Niño también manifiesta que se velará porque el niño tenga acceso a información y material procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral, y su salud física y mental. De igual manera, nuestra Constitución, en su artículo 44, establece que los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Así pues, la Corte ha señalado que los derechos de las niñas y los niños y adolescentes gozan de una especial protección, tanto en el ámbito internacional como nacional, considerando su situación de indefensión y vulnerabilidad, y la necesidad de garantizar un desarrollo armónico e integral de este grupo social. Causas del ciberacoso. Para poder contemplar las causas, deben tenerse en cuenta diversos factores. ¿Cuáles son estos factores? Los valores, la educación, factores emocionales, factores sociales y los factores psicológicos. Cabe destacar que los niños y los adolescentes se encuentran en plena exploración de su propia existencia, buscando encajar en los distintos grupos sociales, y cualquier aspecto que desencaje o sea diferente en uno de ellos se convierten en objeto de burla. Por otro lado, las víctimas perciben que están siendo acosadas por mera diversión del acosador y autopercibiéndose a ellas mismas,
como débiles o inferiores. Una causa irrefutable del incremento de este acoso es el auge de las redes sociales y su facilidad de acceso sin limitación de edad. Los efectos del ciberacoso escolar y académico. Aquí podemos ver enumerados algunos de los efectos. El sentimiento de ansiedad, la depresión, la ideación suicida, el estrés, miedo, la baja autoestima, los sentimientos de ira y frustración, sentimientos de indefensión, nerviosismo, irritabilidad, somatizaciones, los trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, afectación en el rendimiento escolar. Como podemos ver, es muy significativo el daño emocional que producen estas conductas en las víctimas. Este sufrimiento emocional puede ser más elevado que el acoso a través de otros métodos, debido a que la información dañina es pública y está disponible durante las 24 horas, siendo muy difícil en muchas ocasiones eliminar el contenido. Medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano para combatir el ciberacoso. Bueno, las medidas que ha establecido el Estado ecuatoriano se encuentran tipificadas dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Como tenemos, gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde su concepción. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a su integridad física y psíquica, a su identidad, a un nombre, a una ciudadanía, a la salud integral y la nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que les afecten, a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidad, y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. Como podemos ver en el artículo 45 de esta Constitución, se establece principalmente el derecho al acceso a la educación, una educación de calidad. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Código de la Niñez también habla sobre los derechos de educación de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Además de la normativa legal vigente, en nuestro país el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación, ha elaborado el protocolo de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo, el cual es también aplicable a los casos de ciberacoso o ciberbullying, como medida de apoyo a las víctimas de los ciberataques que suelen ser otros compañeros. Fortalecer la construcción de una cultura de paz. La cultura de paz es una definición que propone las Naciones Unidas. Se define como cultura de paz a una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos e incluso entre naciones. Reforzar la formación en valores como la responsabilidad, la libertad, la cooperación, el respeto, la solidaridad, la actitud crítica, la autonomía, el diálogo y la participación. Al mismo tiempo, se debe cuestionar los antivalores como la discriminación, la intolerancia, la violencia, la indiferencia, el etnocentrismo, el conformismo, entre otros.
Esto se puede lograr mediante actividades basadas en dilemas morales, juegos cooperativos y juegos de roles, entre otros. Fomentar el desarrollo de habilidades para la vida y de resolución alternativa de conflictos. Se debe proponer estrategias que permitan fortalecer la convivencia armónica y la garantía de los derechos humanos mediante talleres, foros, charlas u otros eventos. Eh, Facilitar el autoconocimiento de cada estudiante. El autoconocimiento de cada estudiante es muy indispensable. ¿Y cómo se logra esto? Fortaleciendo las estrategias de coeducación en el salón de clase y en la institución. Facilitar el autoconocimiento de los estudiantes y las estudiantes, identificando sus fortalezas y debilidades. Asimismo como sus habilidades y sus limitaciones. Dentro del primer punto, la formación y la educación deben impartirse en condiciones de igualdad para ambos sexos. No se debe poner límites a los aprendizajes. Esto nos permite reconocer las potencialidades e individualidades de los niños y de los adolescentes, independientemente de su sexo, y a partir de esto, pues, construir condiciones, de igualdad entre las personas desde el respeto a la diferencia individual. Como decía, facilitar el autoconocimiento de los estudiantes identificando sus fortalezas, habilidades y limitaciones. Enseñar a valorarse como personas, fomentando una autoestima positiva como base importante de las relaciones personales y sociales. Como tercer punto, facilitar la identificación, el reconocimiento y el manejo de emociones, así como la forma de expresarlas, ¿no es cierto? Asertivamente. Apoyar a cada estudiante, a que cada estudiante identifique las influencias familiares y sociales que han marcado su vida y que median su forma de ser. Otro aspecto importante es facilitar y fortalecer el vínculo con la familia. Este es tal vez el más importante de los eventos que deben promoverse. Promover la corresponsabilidad familiar en el seguimiento al desarrollo académico de sus hijos e hijas en las actividades que ejecutan en la institución, en beneficio del estudiantado. Segundo, realizar actividades con las familias para trabajar habilidades parentales y resolución de conflictos. Tercero, fortalecer las capacidades y vínculos afectivos de las familias, considerando a estas como uno de los pilares de la educación y de la transmisión de valores a los niños, niñas y adolescentes. Cuarto, fomentar la participación de la familia en círculos restaurativos, reuniones restaurativas y reuniones del grupo familiar que son de suma importancia para los adolescentes, para tener un vínculo de acercamiento y una mejor correlación y poder brindar la confianza necesaria para cuando ellos estén dentro de un problema o dentro de alguno de estos delitos. En este caso puede ser el ciberacoso. Para concluir, me permito manifestar que es necesario considerar que el ciberacoso escolar cada vez es más común en nuestra sociedad. Por lo tanto, se debe prestar especial atención, sobre todo si tomamos en cuenta el daño que causa a los niños y adolescentes, destruyendo su confianza y autoestima, llegando en ocasiones a provocar ansiedad, depresión, incluso llegando a desencadenar ideas suicidas. La intervención del Estado, sociedad y la familia es de suma importancia, pues la base de prevenir el ciberacoso se centra en aplicar medidas que ayuden a los niños y adolescentes para identificar cuándo se encuentran frente a un problema de esta índole, manteniendo la confianza de padres de familia y autoridades que les brindarán el acompañamiento y los medios necesarios para evitar ser víctimas de este delito o a su vez salir del mismo. De todo lo anterior se desprende que el tema abarca la violación de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes. Al motivo le corresponde al Estado dotar de recursos, tanto económicos como formativos, a las instituciones educativas,
con la finalidad de que se pueda abordar el acoso escolar y tratarlo de manera oportuna, garantizando el normal desarrollo de los niños y adolescentes dentro de su entorno escolar. Para terminar, considero que es importante destacar que las consecuencias con relación al ciberacoso escolar son muy severas, y esto es tanto para las víctimas como para los agresores, de acuerdo a cada uno de ellos según su perfil psicológico, claro está. Pues si bien en las víctimas causa un cambio en su conducta que resulta negativo en su ámbito personal y social, en los agresores este tipo de conducta puede desencadenar el aumento progresivo de la misma hasta tornarse crónica, pudiendo llegar incluso a conductas delictivas o de violencia. Muchísimas gracias. Una buena noche.